un enfoque del paciente con tendencia al sangrado para llegar pues a hablar de la hemofilia adquirida. Este es el contenido de la charla. Pues inicialmente daré una introducción al tema porque es importante tener este diagnóstico diferencial presente. Definiré qué es la tendencia al sangrado, hablaré de algunas escalas para determinar el riesgo de sangrado. Haremos un enfoque secuencial según las pruebas de coagulación para finalmente llegar a la hemofilia adquirida y al final de todo esto pues daremos unas conclusiones al respecto. Con respecto al paciente con tendencia al sangrado, es importante mencionar que son múltiples los motivos de consulta de este grupo de pacientes. Son pacientes que van a consultar porque pueden presentar sangrados espontáneos ante presencia de traumatismos mínimos, pacientes que tienen varios familiares con sangrado espontáneo o pacientes que presentan un sangrado desproporcionado durante un procedimiento quirúrgico. También podemos ser el internista que tenemos un paciente con un sangrado normal y está hospitalizado o simplemente que el paciente nos llega por consulta externa con unas pruebas de coagulación que están alteradas. Entonces, ¿qué es una tendencia al sangrado? La tendencia al sangrado es aquel paciente que expresa una clínica de un estado mórbido, la cual puede ser hereditaria o adquirida. Se sabe que en este caso lo que hay es una tendencia a la extravasación sanguínea, la cual puede ser provocada o causada ante traumatismos mínimos. En cuanto a la epidemiología, es importante mencionar que las alteraciones adquiridas van a ser más comunes que las hereditarias. Sin embargo, dentro de las hereditarias, las más comunes van a ser la deficiencia del factor 8, hemofilia A, la deficiencia del factor 9, hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand. Entonces, pues, para tener esto presente. En cuanto a las causas adquiridas, siempre va a ser muy importante que nosotros como internistas tengamos presente el efecto de algunos medicamentos sobre la hemostasia. También podemos tener pacientes que tengan algunas enfermedades inmunológicas que predispongan a la formación de anticuerpos, principalmente contra el factor 8 y contra el factor de von Willebrand. También hay descrito anticuerpos contra el factor 9, el factor 12, pero son menos comunes. También debemos tener presente que hay una serie de causas que son no inmunes, en las cuales tenemos, por ejemplo, la deficiencia de vitamina K, las enfermedades hepáticas y la coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, debemos tener presente que hay pacientes que pueden desarrollar un síndrome de von Willebrand, en el cual son pacientes que desarrollan esta enfermedad predispuestos por el desarrollo de paraproteínas, estenosis aórtica u otra condición comórbida. Finalmente, tenemos los pacientes que desarrollan trombocitopenia inmune, que tienen uremia, y aquí es importante recordar que la uremia como tal no genera una trombocitopenia, sino que lo que altera es la función de las plaquetas, y tenemos otras como por ejemplo el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing o el escorbuto. Aquí simplemente para mostrar algunos medicamentos que pueden predisponer al sangrado, los más importantes van a ser aquí los DOACs y la warfarina. Sin embargo, también tenemos otros, por ejemplo, como el uso de marihuana. Tenemos algunos medicamentos que alteran sobre la función plaquetaria, por ejemplo, el ginkgo biloba, los ICRS, los AINES, los antiagregantes. También tenemos otros medicamentos que inducen trombocitopenia, por ejemplo, las cefalosporinas, el linezolid, la nitrofurantoína, la carbamazepina, la rifampicina, entre otras. Y tenemos aquí unas causas misceláneas, entre las cuales está el uso de corticoides, el ácido valproico, los productos de Herbalife, eh, y entre otros. En cuanto a los componentes del sistema hemostático, es importante mencionar que los principales componentes son la pared vascular y los tejidos, las plaquetas, los factores de la coagulación y el sistema fibrinolítico. En cuanto a las fases del sistema hemostático, hay una hemostasia primaria, la cual aquí el componente más importante va a ser el componente plaquetario. Este a su vez se divide en una fase vascular y en una fase plaquetaria y tenemos la hemostasia secundaria en la cual lo más importante pues va a ser la cascada de la coagulación y la generación del coágulo rojo. En cuanto a la hemostasia primaria, en su fase vascular, se sabe que cuando hay una lesión que afecta al endotelio, va a haber una liberación de agentes vasoactivos. A nivel local, estos agentes vasoactivos van a disminuir el flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando hay una exposición del endotelio, este puede entrar en contacto con el factor de von Willebrand que está circulante y este factor de von Willebrand lo que hace es que va a actuar como un pegamento o como un adhesivo que favorece la agregación plaquetaria y esto a su vez va a favorecer también la activación plaquetaria y la formación del producto principal de la hemostasia primaria que va a ser el coágulo blanco.
En cuanto a la hemostasia secundaria, pues este es el modelo clásico de la hemostasia secundaria en la cual tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. En cuanto a los componentes de la vía intrínseca, tenemos el factor 12, el factor 11, el factor 9 y el factor 8, y tenemos en la vía extrínseca el factor 7. Los de la vía común son el factor 10, el factor 5, el factor 2. Aquí, importante recordar que la vía intrínseca la vamos a evaluar mediante el TTP, la vía extrínseca mediante el TP y la vía común mediante el tiempo de trombina. Cuando tenemos un paciente con algún trastorno de la hemostasia secundaria, tenemos que tener presente que el producto principal de toda esta cascada de coagulación pues, va a ser el desarrollo de fibrina. Cuando tenemos un paciente que tiene una afectación en la vía común, estos pacientes lo que vamos a encontrar en las pruebas de coagulación es que van a tener un TP y un TPT que van a estar prolongados. Cuando está la afectación en la vía extrínseca, pues va a estar principalmente afectado el TP y en la vía intrínseca vamos a tener alteración en el TPT. En cuanto al enfoque secuencial, aquí va a ser muy importante mencionar que nos debemos hacer una serie de preguntas. Lo primero es determinar si el paciente tiene un sangrado anormal. Lo segundo es mirar si es una alteración que afecta principalmente a la hemostasia primaria, a la hemostasia secundaria. Y lo tercero es determinar si es un trastorno congénito o adquirido para finalmente determinar cuáles son los exámenes del laboratorio que puede requerir nuestro paciente para llegar a enfocarlo. En cuanto al sangrado anormal, cuando hice esta revisión encontré que hay gran disparidad en cuanto a esta definición. En términos generales, podemos decir que es aquel sangrado que es espontáneo, excesivo o que inicia de forma tardía luego de una lesión tisular. Sin embargo, el sangrado anormal pues, tiene múltiples componentes. Por ejemplo, puede ser aquel paciente que requiere una intervención quirúrgica para controlar el sangrado o aquel paciente que requiere una transfusión para corregir una anemia. También está compuesto por aquellos pacientes que van a los servicios de urgencias con inestabilidad hemodinámica o cualquier sangrado que hace que su paciente consulte por urgencias. Otro componente del sangrado normal está dado por la epístasis, pero aquí vale la pena mencionar que no es cualquier tipo de epístasis, sino que es una epístasis que inicia luego de la pubertad y se estima que debe tener más de 5 episodios por año o mínimo una duración mayor a 10 minutos. Otros componentes del sangrado anormal están dados por aquellos pacientes que tienen una equimosis mayor a 1 centímetro o que tienen más de 5 equimosis de cualquier tamaño y que son no traumáticas. Aquellos pacientes que presentan gingivorragia espontánea o inducida por el cepillado o aquellos pacientes que presentan sangrados fuera de lo normal durante un reto hemostático. Y aquí cobra especial importancia la extracción de los molares. En el caso de las mujeres se ha encontrado que el sangrado uterino normal, definido en este caso como más de 7 días y que obliga a la mujer a cambiar toallas cada 2 horas o que tenga un coágulo mayor de 2,5 centímetros o un cambio en su patrón usual. También tenemos que aquellas mujeres que presenten una hemorragia posparto, es decir, luego de 24 horas del parto, o que presenten loquios hemáticos persistentes durante mínimo 6 semanas posparto, se debería considerar que tienen un sangrado anormal. Otro componente muy importante del sangrado anormal van a ser aquellos pacientes que tienen un sangrado articular, un sangrado muscular o a nivel del sistema nervioso central. Lo más importante de toda esta definición, como podemos ver, es que son definiciones muy ambiguas, que son difíciles de recordar, pero siempre que presenten alguno de estos se nos debe alertar, tener presente que esos son banderas rojas y que existe la posibilidad de que su paciente tenga un trastorno de la coagulación. Como respuesta a esto y ante gran variedad en las definiciones en cuanto al sangrado normal, fue que se desarrollaron estas herramientas en inglés se denominan BAT, Bleeding Assessment Tool, en la cual son herramientas en las cuales se va a evaluar el sangrado del paciente. Aquí para mencionar que la primera que se desarrolló fue el score de Vicenza. Aquí para mostrar que estos fueron los estudios en los cuales se desarrolló el score de Vicenza, fue desarrollada en el año 2005, pero llama mucho la atención que en ese score de Vicenza, hacer el cuestionario completo al paciente tomaba aproximadamente 40 minutos. Otra cosa muy importante es que después del score de Vicenza se desarrollaban otras escalas para evaluar el riesgo de sangrado. Hay que tener presente que la mayoría de estudios fueron derivados de pacientes que tenían enfermedad de von Willebrand, pero posteriormente estos fueron validados en el resto de población. Aquí para mencionar que progresivamente estos tiempos la evaluación del riesgo de sangrado en estos pacientes ha ido disminuyendo conforme se desarrollan nuevos scores de riesgos. Aquí vale la pena mencionar que este score, el europeo, el ICTH-BAT,
que fue desarrollado en el año 2010, pues es el último que teníamos disponible en la literatura y toma aproximadamente 20 minutos en diligenciar este cuestionario. En esta imagen, simplemente para mostrar cuáles son los puntos de corte de diferentes escalas de riesgo, hay que tener presente que esos puntos de corte varían según si es una mujer o es un hombre, y eso es importante pues al momento de clasificar el historial de sangrado de los pacientes. Aquí para mostrar que este es un ejemplo de una de las escalas, si uno es juicioso y hace ítem por ítem, pues esto sería muy demorado, pero en términos grandes lo que evalúan es las características de la pista, si se ha presentado sangrados en cavidad oral, si el paciente tiene antecedentes de sangrados quirúrgicos, hematomas musculares, si tiene sangrados cutáneos, sangrados gastrointestinales, si tiene menorragia, hemartrosis, sangrados con heridas menores, sangrados con extracciones dentales, o tiene sangrados posparto. Y finalmente, pues determinar si tiene sangrados a nivel del sistema nervioso central. El segundo paso de este enfoque sistemático es determinar si el paciente tiene un trastorno de la hemostasia primaria y de la hemostasia secundaria. Aquí va a ser importante determinar el tipo de sangrado, si el paciente presenta un sangrado de tipo mucocutáneo, es decir, presenta principalmente petequias, equimosis, epístasis, gingivorragia, sangrado en el tracto gastrointestinal o sangrado genitourinario. Esto es muy sugestivo de una alteración en la hemostasia primaria. Por otro lado, tenemos los pacientes que tienen un sangrado profundo, es decir, aquel que tiene hemartrosis, que tiene hematomas musculares, sangrado retroperitoneal o a nivel del sistema nervioso central, deberíamos pensar de que probablemente lo que está afectado es la hemostasia secundaria. En cuanto al tipo de sangrado que se presenta con cortes o traumas mínimos, esto es sugestivo de alteración en la hemostasia primaria, y es importante tener presente el momento en el cual se presenta el sangrado, porque si el sangrado se presenta inmediatamente posterior a la lesión, es muy sugestivo de alteración en la hemostasia primaria, y si es un sangrado tardío, pues sería muy sugestivo de alteración en la hemostasia secundaria. Aquí, para resumir lo que les acabo de mencionar, en cuanto a la hemostasia secundaria, es importante decir que no se van a presentar petequias, y en la hemostasia primaria sí. En cuanto a las equimosis, se pueden presentar en ambos tipos de trastornos, en tanto la hemostasia primaria como la secundaria. En cuanto a la hemorragia de mucosas, es raro que se presente en la hemostasia secundaria, pero es típico en la hemostasia primaria. En cuanto al género, esto va a ser muy importante porque los trastornos de la hemostasia secundaria van a estar muy ligados al género. Aquí es importante que en el caso de los hombres este va a estar presente en hasta el 80 o 90%, y en el caso de la hemostasia primaria pues se van a afectar por igual proporción tanto en hombres como mujeres. Y siempre va a ser muy importante indagar por el antecedente familiar, como ya veremos más adelante. El tercer punto de ese enfoque sistemático es determinar si tiene un trastorno congénito o adquirido. Para eso lo que recomiendan es hacer un árbol genealógico. La idea es determinar si existe un componente autosómico dominante, porque se ha visto porque, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de von Willebrand, esta tiene un componente que es autosómico dominante, y aquí podríamos pues identificar como este trastorno hereditario. En cuanto al árbol familiar, también es importante mencionar que hay una serie de trastornos que van a estar ligados al género, específicamente la hemofilia, que está ligado al cromosoma X, y son los hombres los que en la mayoría de veces van a sufrir esta enfermedad. Sin embargo, es importante mencionar que hasta en el 40% de los pacientes que tienen una hemofilia tipo A no se va a identificar ningún antecedente familiar. Finalmente, llegamos a esta parte que son de las ayudas del laboratorio. Aquí es importante mencionar que en estos pacientes todos deben tener un hemograma, un extendido de sangre periférica, idealmente deben tener unos tiempos de coagulación, unas pruebas de función renal, una TSH, una bioquímica hepática, y tampoco se nos debe olvidar que en el caso de los pacientes que tienen una trombocitosis mayor a 1 millón, estos pacientes pueden desarrollar sangrados porque hacen una enfermedad de von Willebrand que va a ser adquirida. Para mirar las alteraciones en las pruebas de coagulación, aquí va a ser importante mirar el TP. Recordemos que el TP vamos a hablar la vía extrínseca y los factores de la vía común. Aquí es importante mencionar que cuando el TP está alterado, lo primero que queríamos descartar es que el paciente no esté tomando cumadínicos. Si el paciente no está tomando cumadínicos, lo que recomiendan es que usted debería administrar vitamina K. Si el paciente mejora, esto se correlaciona con deficiencia de vitamina K. La deficiencia de vitamina K se asocia con el uso de algunos antibióticos
con algunas dietas veganas y con algunos procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, si el paciente no mejora, usted lo quería pensar o buscar es que el paciente no tenga una enfermedad hepática y si finalmente nada de esto es, usted debería medir el factor 7. Por otro lado, tenemos los pacientes que tienen alteraciones en el TPT. Aquí recordar que estamos evaluando la vía intrínseca y la vía común. Aquí es importante comentar que lo que se recomienda siempre que el TPT esté alterado es repita la prueba, porque esto puede, una mala toma de la muestra de laboratorio, pues puede afectar el resultado de esta prueba. Si la prueba fue, si correctamente está prolongada, la idea es que usted realice un test de mezclas y mire si corrige o no corrige. Si la prueba corrige, usted lo que tiene que pensar es que el paciente tiene un déficit de algún factor y usted tiene que mirar cuál es el historial de sangrado y en base a eso, pues ya determinar las concentraciones de los factores. Si por otro lado el paciente tiene un test de mezcla que no corrige, la idea es que usted mire si el paciente ha tenido antecedente de eventos obstétricos o eventos trombóticos, porque esto se correlaciona con la presencia del anticoagulante lúpico y si el paciente tiene sangrados, pues aquí ya la idea sería medir los inhibidores. Aquí simplemente para reforzar lo que mencioné previamente, la prueba de mezclas, usted coge el plasma del paciente, lo mezcla con un plasma normal en igual proporción y si corrige es el déficit de un factor y si no corrige pues hay presencia de un inhibidor. Aquí lo importante es que los inhibidores pueden estar dirigidos específicamente contra cualquier factor de la coagulación o puede ser un inhibidor global como por ejemplo el anticoagulante lúpico. Se sabe que esta prueba de mezclas pues tiene un buen rendimiento cuando estamos frente a un paciente que tiene anticoagulante lúpico. Sin embargo, se ha encontrado que el rendimiento no es tan bueno cuando hay inhibidores específicos para factores de la coagulación y como veremos más adelante, si se sospecha que hay un inhibidor específico de algún factor de la coagulación, pues la idea sería como medirlo. En cuanto a la prueba que utilizamos para la medición de inhibidores, aquí está la prueba o ensayo de Bethesda. Esta prueba inicialmente lo que se hace es que se mide el valor basal del factor 8 y esta prueba consiste en cuantificar la concentración de los anticuerpos inhibidores en una muestra de plasma. Lo importante de esta prueba es que esta prueba va a ser una serie de diluciones que van a ser seriadas en una prueba que va a estar incubada durante 2 horas a 37 grados centígrados. La prueba de Bethesda se ha utilizado principalmente para determinar inhibidores dirigidos contra el factor 8 o contra el factor 9. Y eso nos va a reportar, pues nos va a dar un resultado reportado en unidades Bethesda. Una unidad Bethesda lo que quiere decir es que una unidad se va a definir como la cantidad que el inhibidor es capaz de neutralizar el 50% de la actividad de un factor específico. Y eso es lo que quiere decir pues la presencia de una unidad Bethesda. Finalmente, para ir cerrando esta primera parte, es importante mencionar que en el caso de nosotros, cuando estemos en hospitalización, vamos a tener pacientes con sangrados que van a tener unas causas que son comunes y otras que son raras. Entre las causas comunes tenemos las lesiones anatómicas, las lesiones traumáticas, tenemos el efecto de algunos medicamentos, la trombocitopenia, la enfermedad hepática, la enfermedad renal y la uremia, la coagulopatía de consumo y el déficit de vitamina K. Sí, por otro lado, tenemos las enfermedades raras que van a hacer que el paciente nos lleve con la etiqueta de que tiene un trastorno adquirido de la coagulación o aquellos pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo o deficiencia de vitamina K. En esta imagen simplemente es para resumir lo que llevamos hasta esta primera parte, en donde lo más importante pues va a ser hacer una historia clínica juiciosa, determinar si el paciente, el historial de sangrados, mirar si es un sangrado que afecta a la hemostasia primaria o secundaria, y en base a eso pues ir solicitando exámenes de manera serial e irlos interpretando. Entonces aquí ya llegamos a la parte de la hemofilia adquirida. En la hemofilia adquirida es muy importante mencionar que este es un trastorno hemorrágico en el cual se va a desarrollar por la generación de anticuerpos que están dirigidos contra el factor 8. Estos anticuerpos, como veremos más adelante, pues van a ser generados por múltiples enfermedades y debemos pensar en que el paciente puede tener una hemofilia adquirida principalmente en aquel paciente que tiene una hemorragia y que previamente no tiene antecedente de ninguna coagulopatía. En cuanto a la epidemiología, es importante mencionar que se considera que es una enfermedad rara, afecta
en 1 a 2 casos por cada millón de pacientes anualmente. Sin embargo, en esta revisión lo que ellos mencionaban es que esta incidencia probablemente esté subestimada porque es una enfermedad que generalmente no se busca por desconocimiento. También se sabe que esta enfermedad, su incidencia va a aumentar conforme aumenta la edad y su mortalidad se estima que está entre el 9 al 33%. En cuanto a la mediana en que aparece la hemofilia adquirida, la mediana de edad pues, va a estar en los 65 años. Sin embargo, aquí es importante mencionar que es una enfermedad que tiene un comportamiento bifásico, va a afectar principalmente a mujeres en edad reproductiva que están entre los 21 y los 30 años, pero también va a afectar principalmente a personas mayores de 60 años. A partir de los 60 años, pues no va a haber tanta diferencia en cuanto al género. Las mujeres jóvenes se ven más afectadas y se cree que está relacionada con el embarazo y con la susceptibilidad a desarrollar mayor cantidad de enfermedades autoinmunes. En cuanto a las enfermedades asociadas, aquí va a ser muy importante las causas idiopáticas, el embarazo, las enfermedades autoinmunes, las reacciones alérgicas a medicamentos, pero también puede estar asociada con algunas complicaciones dermatológicas como por ejemplo la psoriasis, el pénfigo, las enfermedades respiratorias, la diabetes, infecciones por ejemplo como la infección por hepatitis B, hepatitis C, los tumores sólidos y finalmente las enfermedades hematológicas. En cuanto a la distribución de los trastornos asociados, se ha encontrado que hasta en el 51,8% de los casos, no se ha encontrado una causa que explique la enfermedad. Sin embargo, va a ser importante que en el 11,8% de los casos, pues va a estar explicado por malignidad, específicamente tumores sólidos, leucemias y linfoma. Y el resto, pues ya pues enfermedades autoinmunes, embarazo e infecciones. En cuanto a la fisiopatología, se ha encontrado que en la hemofilia adquirida hay una regulación del sistema inmune, principalmente a expensas de los linfocitos T helper. Aquí lo que se ha encontrado es que hay una generación de anticuerpos. Estos anticuerpos son principalmente de tipo IgG4. Sin embargo, se ha encontrado que estos anticuerpos no van a fijar el complemento, pero tienen la capacidad de neutralizar o bloquear la actividad del factor 8. Eso se ha visto que está más relacionado con el tiempo y con la temperatura. En cuanto a las principales características, aquí es importante mencionar que en el caso de la hemofilia adquirida se van a afectar principalmente a los adultos, no tiene un patrón hereditario, la relación hombre-mujer va a ser generalmente 1 a 1, la hemartrosis va a ser rara y se ha visto que esta enfermedad, pues como tal, no tiene una correlación entre las manifestaciones hemorrágicas y la concentración del factor 8 ni la concentración de los inhibidores. También se ha encontrado que al momento de debut de la enfermedad, la mortalidad pues, puede llegar a ser muy elevada. En cuanto a la hemofilia adquirida, esta generalmente se diagnostica en la infancia, va a tener un patrón que va a estar ligado al género. También se ha visto que en la mayoría de casos se afectan son los hombres. Aquí la hemartrosis va a ser común y aquí sí existe una correlación entre la concentración del factor 8 y la gravedad de la enfermedad. Importante mencionar que cuando se diagnostica una hemofilia hereditaria, al momento del diagnóstico generalmente no hay mortalidad, sino que es posterior. En el diagnóstico de la hemofilia adquirida, pues esto es como un repaso de lo que les acabé de decir. Vamos a tener el paciente que no tenía que nos consulta con un sangrado y encontramos un TPT que está prolongado. Repetimos la prueba, estamos seguros de que está prolongado, hacemos el test de mezclas, vemos que no corrige y vamos a solicitar la medición de los inhibidores y esto nos va a reportar pues la prueba, el ensayo de TESDA. Y esto pues fue lo que les acabé de mencionar, no hay correlación entre las manifestaciones hemorrágicas y los niveles del factor 8 ni de los inhibidores en el caso de la hemofilia adquirida. En cuanto a las manifestaciones clínicas, aquí va a ser muy importante mencionar que el tipo de sangrado es muy diferente a la hemofilia tipo A. Aquí tenemos que el sangrado en hasta el 80% de los casos va a ser subcutáneo. Se ha encontrado que en hasta en un 45% puede ser muscular. Se ha encontrado que puede ser gastrointestinal en hasta un 22%. Podemos encontrar que menos del 10% van a ser sangrados genitourinarios o retroperitoneales y se ha visto que son menos comunes los sangrados articulares o a nivel del sistema nervioso central. Aquí simplemente para ilustrar que esto fue un paciente que encontré en uno de los artículos, el cual tenía unos hematomas a nivel del psoas bilateral
Y cuando se hizo pues el abordaje diagnóstico, se encontró que el paciente pues tenía un diagnóstico nuevo de VIH. En cuanto a la morbilidad, esto ya lo mencioné, puede llegar a tener una mortalidad de hasta el 30 de hasta el 36%. Sin embargo, se estima que esta mortalidad probablemente esté cayendo porque cada vez hay mejores herramientas terapéuticas para esta población. En cuanto a la mortalidad temprana, pues va a estar dada principalmente por las complicaciones hemorrágicas, y hay una mortalidad tardía que va a estar dada por los efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan para erradicar los inhibidores. ¿Cuáles son las complicaciones? Estos pacientes se van a morir principalmente de infecciones, de sepsis, de inmunosupresión o de enfermedad cardiovascular a edad temprana. En cuanto a los pilares del tratamiento de la hemofilia A, aquí va a ser muy importante mencionar que si el paciente está sangrando, se va a tratar el sangrado. La idea siempre va a ser eliminar los inhibidores, se va a tratar la causa subyacente y, como veremos más adelante, pues va a haber que controlar también el riesgo trombótico al momento de administrar el tratamiento. Aquí les traigo las recomendaciones de esta guía internacional para el tratamiento y diagnóstico de la hemofilia adquirida. Y ellos lo que recomiendan es que cuando usted tiene un paciente en el cual usted tiene una hemofilia adquirida, se debe tratar la hemorragia que sea clínicamente relevante, independiente del título del inhibidor o de la actividad del factor 8. Ellos recomiendan como primera línea de tratamiento que se puede utilizar el factor 7 activado recombinante, el concentrado del complejo protombínico activado, o se podría utilizar, si está disponible, el factor 8 recombinante porcino. Si ninguno de estos está disponible, la alternativa sería utilizar la desmopresina. eh, Eso es lo que ellos recomiendan. En esta tabla, simplemente para mostrar que ellos consideran que el factor 8 recombinante porcino, la dosis está entre 50 a 100 unidades por kilo cada 2 horas, y la idea es que esto se administra hasta que se controle el sangrado. En cuanto a los otros agentes, también se denominan agentes de puenteo o agentes de bypass. Está el concentrado del complejo protrombínico, y la dosis de este concentrado está entre 50 a 100 unidades cada 8 horas, y la idea es que no se den más de 200 unidades por kilo al día. En cuanto al factor 7 recombinante, la dosis está entre 70 a 90 unidades cada 2 a 3 horas. Estas son las dosis pues, que se recomiendan. En esta tabla, simplemente para mostrar los nombres comerciales de esos medicamentos, el factor 7 recombinante se llama Novoseven. Es un medicamento en el que como desventaja tiene que no hay una prueba de laboratorio para monitorizar su actividad, y la idea es que se administre hasta que se controlen los síntomas. ¿Qué desventajas tiene también este medicamento? Que tiene un intervalo de dosificación muy corto y es un medicamento que es muy costoso. En cuanto al concentrado del complejo protrombínico, este medicamento pues se llama, el nombre comercial es Feiba. Este medicamento tampoco dispone de una prueba de laboratorio para monitorizar su actividad. Sin embargo, se ha visto que es un medicamento que es muy efectivo, pero también se encuentra como desventajas que aumenta el riesgo de coagulopatía y se aumenta el riesgo, pues es un medicamento que también es muy costoso. Aquí tenemos el factor 7 humano. Este, como ustedes podrán entender, pues no se utiliza comúnmente porque es costoso elaborarlo, y favorece que los inhibidores pues, eviten el efecto de este factor. Y finalmente, pues tenemos el factor 8 recombinante porcino, que este pues también es un medicamento que es altamente costoso. En cuanto a los agentes bypass, aquí para mencionar que el factor 7 recombinante activado es un medicamento que va a favorecer la generación de la fibrina, principalmente por la vía extrínseca. Aquí lo que se hace es que se omite la actividad del factor 8, y esto favorece que no haya actividad de los inhibidores. En cuanto al concentrado del complejo protrombínico, este contiene el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. También se obvia la actividad del factor 8 para generar la trombina, que es lo que a mí me interesa. Se ha visto en la guía, pues como tal lo mencionaban, que ninguno de estos medicamentos es totalmente efectivo en todos los pacientes, y también me llamó mucho la atención que no existen estudios de calidad que me hagan preferir un medicamento sobre otro. Finalmente, en nuestro medio también tenemos la desmopresina. La dosis de la desmopresina es de 0,3 microgramos por kilo.
y la idea es que este medicamento se utilice si el paciente está con un sangrado menor, pero también recomiendan que se debería utilizar si el paciente tiene menos de 5 unidades Bethesda de los inhibidores. Si por X o Y razón el paciente está hospitalizado y requiere ir a un procedimiento quirúrgico, este medicamento se podría administrar 30 minutos antes del procedimiento. Los artículos que estuve revisando encontré pues, que el uso de la desmopresina en la hemofilia adquirida, hay reportes de caso y ellos dicen que su principal inconveniente es que tiene una respuesta que es muy impredecible. Y cuando miramos los efectos adversos del medicamento, encontramos que es un medicamento que puede inducir taquifilaxia. Se ha visto que hasta en el 30% de la respuesta al tratamiento se puede perder. Es un medicamento que favorece la retención hidrosalina, entonces no va a ser muy buena opción en pacientes con falla cardíaca o que tengan sobrecargas de volumen. Favorece el desarrollo de hiponatremia y en poblaciones susceptibles predispone al desarrollo de convulsiones o trombosis arterial. Aquí simplemente para mostrar cuál es el precio en Colombia de estos medicamentos, el factor 7 en Colombia está alrededor de 4 millones, el concentrado del complejo protombínico está en 1.159.000 y la desmopresina está en 84.000 pesos. Si usted tiene un paciente con una hemofilia adquirida y ese paciente requiere ir a cirugía, la idea es que usted a ese paciente le dé tratamiento profiláctico con agentes bypass antes de un procedimiento invasivo menor o mayor. Sin embargo, la recomendación fuerte que ellos dan es que siempre se traten de evitar procedimientos invasivos que no sean estrictamente necesarios. Otra de las consideraciones que se deben tener con estos pacientes es que cuando usted administra cualquiera de los medicamentos que les mencioné previamente, estos pacientes, como podemos ver en esta tabla, estos son los estudios de esos medicamentos, presentaron en un número no despreciable complicaciones trombóticas. De ahí sale la recomendación de que esos pacientes, luego de administrar el medicamento y que el factor 8 haya vuelto a los niveles normales, se les debe dar tromboprofilaxis. Y si el paciente venía en tratamiento con antiplaquetarios, la idea es que se reinicien una vez se haya alcanzado un nivel normal del factor 8. Y aquí pues era para mencionar eso, que la principal complicación de esos medicamentos pues va a ser la trombosis. En cuanto a la erradicación de los inhibidores, hay varias opciones terapéuticas para erradicar esos inhibidores. La primera línea de tratamiento pues van a ser los esteroides. Ellos recomiendan utilizar prednisona, 1 miligramo por kilo al día durante 3 semanas y revalorar el paciente. Sin embargo, como podremos ver más adelante, hay grupos de pacientes que no mejoran a pesar del uso de esteroides y ya quizás van a combinar inmunosupresores. Aquí recomiendan el uso de ciclofosfamida. Sin embargo, hay grupos de pacientes que no van a mejorar con nada de lo anterior y ya en ese caso lo que estaría indicado pues sería adicionar rituximab. En cuanto a la erradicación de los inhibidores, aquí la definición de erradicación de inhibidores es variable, sin embargo, una de las que encontré que está más aceptadas es que el inhibidor debe estar menor a 0,6 unidades Bethesda y la idea es que el factor 8 sea mayor al 50%. En cuanto a las recomendaciones sobre qué medicamento utilizar para erradicar estos inhibidores, la guía lo que decía es que si usted encuentra un factor 8 mayor al 1% y encuentra menos de 20 unidades Bethesda de los inhibidores, usted le podría dar a ese paciente tratamiento solo con esteroides y si el paciente no mejora, usted debería considerar adicionar rituximab o adicionar ciclofosfamida. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes que tienen un factor 8 menor al 1% y tienen más de 20 unidades Bethesda del inhibidor. En este caso, lo que estaría recomendado sería utilizar esteroides junto con ciclofosfamida o rituximab durante 3 a 4 semanas y ese paciente pues ya debe estar en seguimiento por hematología y revalorar. Mi conclusión de esta revisión es que el problema que hay con la hemofilia adquirida es que se hace un diagnóstico retardado, principalmente por desconocimiento de la enfermedad. Es una enfermedad que no es difícil sospecharla. Se puede sospechar partiendo de una serie de exámenes básicos de la hemostasia en poblaciones de riesgo. En nuestro país se desconoce la epidemiología. Es una patología que si no se sospecha tiene alta mortalidad y siempre va a requerir un tratamiento especializado acompañado de hematología. Profe, y eso era lo que les traía para el día de hoy. Atento a sus comentarios y recomendaciones.
Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. No, Juan, nada, yo no tengo mucho que decir. Una presentación excelente desde todo punto de vista, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de lo práctico que es un tema tan enredado. Y como consejo, pues, a los muchachos, yo creo que tratar de hacer eso así más o menos por pasos, como vos lo dijiste. O sea, el primer dilema grande es decir si un paciente de verdad tiene o no tendencia al sangrado, aclarar eso. Tenemos pues todas las escalas que vos nos mencionaste, el BAT, el ISTH, el PVAC, pues el que quieran usar, y obviamente con el contexto clínico como vos nos lo hablaste. Y después de ahí empezar a hacer, digamos, las pruebas de una forma escalonada y coherente, basado en la epidemiología y obviamente nuestra sospecha clínica, ¿cierto? Arrancar con lo básico, función renal, plaquetas, tiempo de coagulación, función hepática, buena historia clínica, a ver qué medicamentos pueden haber, historia familiar, antecedentes en primer grado, TSH, no olvidar la que vos bien pues mencionaste también el hipotiroidismo como causa de un Willebrand adquirido. Si en eso ya no hay nada y de verdad el paciente tiene una tendencia al sangrado, pasan a un segundo escalón, que es la evaluación de plaquetas, eh, que lo pueden hacer con el PFA100 o la gregometría plaquetaria, como para destacar, no, a veces se embolata porque no sabe si eso lo hacen aquí o no, lo hacen en el hematológico para que sepan, no sé dónde más, pero en el hematológico hacen estas pruebas y ya empezar a medir factor de von Willebrand, actividad que con ristocetina es pues lo que más tenemos y factor 8. Y si nada, pasar ya a un siguiente escalón que es empezar a medir factores específicos y hacer ensayo de Tesla mencionaste. Entonces, pues nada, muchas gracias. Me pareció muy completa la charla y muy organizada y tratar todos pues como ya de practicar y tener el orden claro en el que hay que enfocar a estos pacientes para uno no embolatarse cuando ya se enfrente y ya en el punto del diagnóstico preciso y el tratamiento siempre apoyarnos de hematología